gusto saludarte. Estoy iniciando la grabación para que quede documentado también el encuentro. Se encuentra con nosotros también la maestra Aleida Cuña, quien nos está haciendo el favor de hacer el enlace con la transmisión en Facebook Live. Entonces, maestra, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Leida. Esperamos a que se están conectando, están alumnos que están entrando. Gina es una alumna de la licenciatura en teatro. Estamos esperando que lleguen más alumnos también y el resto de los invitados para dar ya formalmente inicio con estas jornadas de reflexión de temas que, como bien apunta maestro Elizalde, son muy importantes para los artistas. Es de vital, yo creo, de vital importancia que dominen estos temas que pueden, pues no pueden, inciden directamente, ¿no?, en el desempeño, Claro. en su desempeño profesional. Sí, es un pilar, bueno, parte del engranaje, la parte creativa, que es donde nace todo, la parte administrativa, financiera y la parte legal, hacen mover la maquinaria para que pueda darse a un buen puerto los proyectos. Algunas veces son exitosos desde el punto de vista creativo, pero financieramente si no tienen, se van para abajo, o si no tienen los derechos o no negociar los derechos, pues también siempre queda un poquito sesgado, pero pues hoy vamos a tratar de darles un panorama para que empiecen a tomar en cuenta estos puntos en su actividad profesional, que son básicos. Y sobre todo ahora en las nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer arte, el digital media art está impresionante, el NFT, todas esas cuestiones, la interactividad. Vamos a ver un poquito de cómo se mutó digamos, de la pluma y el cincel a programar una computadora para hacer obras creativas, cómo nos podemos, pues, interactuar con una obra, inmiscuirnos, invertirnos en una realidad virtual o aumentada, ¿verdad? Y donde ya el rol del autor es importante, en qué medida va a poder autorizar sus derechos para que modifiquen, transformen o se hagan obras derivadas de su creación. Entonces, Perfecto, maestro. Pues se acaba de unir con nosotros nuestro director, el maestro Salvador León Guridi, a quien damos también la más cordial bienvenida. Y si les parece, pues voy a ceder la palabra a la maestra Claudia para que iniciemos con estas reflexiones que son sin duda temas importantísimos, de los cuales es importante pues que conozcamos y discutamos. Entonces, maestra Claudia, le cedo la palabra para que iniciemos nuestro segundo encuentro de industrias creativas y emprendedurismo. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida, sobre todo a nuestro invitado, al maestro Joaquín Elizalde, quien le comentábamos que está inaugurando esta jornada de industrias creativas del 2021 en protocolo COVID a distancia. A pesar de todo, de estarnos viendo en una pantalla, pues nos da muchísimo gusto. ¿Qué más quisiéramos que estar en la antigua normalidad donde podríamos haber compartido un espacio y tal vez hasta un café para que la charla sea muy amena? Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Para nosotros es muy importante los temas que vamos a tratar durante estas jornadas, estos 3 días de jornada, porque es información valiosísima para nuestros alumnos y su inserción en el ámbito profesional y laboral. Le agradezco mucho, le doy la bienvenida a todos los que están dentro del enlace y los que están siguiendo esta charla también por medio de Facebook Live en la página de la Facultad de Artes Tijuana. No me queda más que saludarlos a todos y cederle la palabra a nuestro director, el maestro Salvador León Guridi, para que dé formal inauguración a este tan importante evento para nosotros.
Muchísimas gracias, Claudia. Muy buena tarde tengan todas y todos. Qué manera de iniciar la semana corta con tantísima actividad en todas las localidades de nuestro estado. Me da muchísimo gusto compartir con todas y con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles. Joaquín, muchísimas gracias por tu apoyo para la comunidad cimarrona de la Facultad de Artes. Claudia, Cristina, Angélica, Cristian, Jorge Luis, Georgina, Emma, Mirna, Paulina. Bueno, es un equipo muy grande de gente comprometida y que con todo entusiasmo se suma a estas actividades. Fíjense que dice la UNESCO que por su dimensión internacional las industrias creativas resultan determinantes para el futuro en lo que se refiere a la libertad de expresión, a la diversidad cultural, al desarrollo económico, pero pues resulta que también hay muchas cuestiones en cuáles trabajar, y la tarea consiste precisamente en reforzar las capacidades locales, las de nuestras localidades, así como el acceso a los mercados mundiales de todos los países, ¿no? La ayuda de los expertos, como los que nos van a acompañar en estas jornadas, la formación de nosotros en nuestra área, la lucha contra la piratería, el fortalecimiento de la solidaridad internacional en todas sus formas es lo que nos ocupa. Y es en este sentido que desde nuestra área de conocimiento se propone este encuentro. Por eso es importante, es trascendente, y además darle continuidad a una iniciativa más de la comunidad de la Facultad de Artes, que siempre está ocupada de ir hacia adelante, siendo parte de una universidad que no se detiene ni en los momentos más difíciles como los que estamos viviendo, y esperamos ya pronto salir de ellos y estar compartiendo estas actividades cada vez de manera más cercana. Por todo ello, felicito al gran equipo de la Facultad de Artes, agradezco a todas las personas que se suman con sus esfuerzos para que esto sea posible, y sin más preámbulos, me da mucho gusto declarar formalmente inauguradas las actividades del segundo encuentro de industrias creativas, siendo las 17:03 del martes 11 de mayo de 2021. Un abrazo, enhorabuena. Cedo ahora la palabra. Muchísimas gracias, maestro Salvador, por sus palabras de bienvenida. Y cedo ahora la palabra al maestro Jorge Luis Osiris, quien nos hará la debida presentación del ponente del día de hoy y del tema que estaremos tratando. Adelante, maestro. Muy bueno, muchas gracias, maestra Irma Bejarle. Muy buenas tardes a las autoridades universitarias aquí presentes, director Salvador Guridi, maestra Claudia García Villa, profesora Emma Guadalupe y doctor Cristian Zúñiga. A continuación voy a leer un poco de la semblanza curricular del abogado Joaquín Elizalde, quien es importante señalar que es una eminencia en materia de Derecho Intelectual. Dice así: licenciado en Derecho egresado del Centro Universitario Immanuel Kant, cursó la maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación y la especialidad de Propiedad Intelectual Digital en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, organismo público adscrito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México. Cursó estudios de formación profesional en protección de datos personales en NICE, México, y actualmente cursa la maestría en Derecho Procesal y Juicios Orales. Es miembro numerario y presidente de la Comisión de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital de la Academia Mexicana de Derechos Informáticos, ACAMDI, y de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, ACAMPPI, y de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual. Árbitro autorizado para la Institución Nacional de Derecho de Autor para intervenir en asuntos relacionados con los derechos de autor y derechos conexos. Ha sido nombrado por la Academia Mexicana de Derecho Informático como abogado digital certificado en las áreas de competencia en Derecho Informático y Propiedad Intelectual Digital.
Ha sido docente en la Universidad Tecnológica de México, Unitec Campus Tláhuac, donde imparte las asignaturas Marco Jurídico de la Publicidad y Mercadotecnias Digitales y Legislación de las Industrias de Entretenimiento y Legislación del Diseño, Animación y Arte Digital, así como de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en las materias de propiedad intelectual, introducción de propiedad industrial y derechos de autor, retos de la propiedad industrial y derechos de autor en el entorno digital. En el Instituto Leopardo Bravo ha impartido la materia Marco Jurídico de la Propiedad Intelectual. En la Universidad de las Américas Puebla, Jenkins Graduate School, la asignatura Litigio Estratégico, y en la Academia Mexicana de Derecho Informático imparte Introducción a la Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Ha participado en sus áreas de especialidad como expositor, ponente y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales de reconocido prestigio. El currículum del abogado Joaquín Elizalde es muy amplio. Para nosotros como universidad de título personal es un privilegio contar con su presencia. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida como conferencista. Bienvenido. Muy amable, maestro. Muchas gracias a todas las autoridades de la universidad. Les agradezco la invitación que me han hecho, pero sobre todo la preocupación que tienen porque sus alumnos estén actualizados en estos temas tan relevantes hoy en día, sobre todo que la propiedad intelectual y la creatividad junto con la tecnología pues son tres elementos que van de la mano, y eso habla enormemente bien de ustedes por mantener actualizado a sus alumnos y mantenerlos en la vanguardia, como veo que la sangre cimarrona día a día va tomando más fuerza, más reconocimiento como a través del tiempo. De mi parte, pues les agradezco mucho también a las personas que ahí nos acompañan, a las autoridades que me dan esta oportunidad de expresarlo con ustedes, y salvo que ustedes opinen otra cosa, pues de mi parte, pues ya podríamos pasar a platicar sobre estos temas más que a dar una conferencia. Adelante. Voy a compartir con ustedes una presentación que elaboré ex profeso. El objetivo de nuestra charla hoy es prácticamente dar un panorama general de cuál es el ámbito de protección de los creadores, qué obras están protegidas por nuestro orden jurídico y cuáles son los temas que ustedes que un creador debe considerar al momento de participar o de lanzar tanto al mercado como el ambiente creativo sus obras. Por eso la charla en este segundo encuentro de industrias creativas y culturales pues va a versar sobre el autor y la obra protegida, como la hemos titulado y como el maestro Osiris nos propuso para el día de hoy. Entonces los temas va a ser el autor, las obras protegidas, cuáles son los derechos morales patrimoniales, qué tipos de contratos principales existen, cómo puedo proteger mi creación y cómo puedo obtener un registro de una obra ante el derecho de autor. Entonces, hay un modelo que está diseñado en nuestro orden jurídico que justifica la protección del autor y de sus obras. Son 4: el orden social, educativo, cultural, desarrollo económico, la innovación, el emprendimiento. A grosso modo podemos decir que todos los creadores como ustedes pues hacen una aportación cultural, científica y estética a nuestra sociedad, y eso nos alimenta, y eso es una de las razones por las cuales se les otorgan una serie de derechos para ser protegidos, tanto ustedes como su obra. Al mismo tiempo, pues esto impulsa la cultura y la educación y genera un círculo virtuoso donde la industria, el comercio y los servicios pues se ven interrelacionados con las creaciones que ustedes realizan y que ponen al servicio de nosotros, ¿no? De la sociedad. Este círculo creativo además implementa la innovación y motiva el emprendimiento. Ya el propio título de este segundo encuentro, Industrias Creativas, pues nos da la idea de cómo hay una producción, una comercialización y una distribución de productos y servicios, pero con el calificativo de creativos, ¿no? Que tienen un gran aporte económico, social y cultural. Y eso es bien importante que ustedes lo reconozcan, porque a partir de ello se genera todo el ecosistema de protección de los autores y de su obra.
pues nuestra ley, para no entrar en aspectos de articulados, leyes que de repente para ustedes no les gusta, les resulta complicado e incluso aburrido, pues solo les diré que nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, en el artículo 28, reconoce que no son monopolios los derechos que se otorgan a los autores e inventores de una obra o de una invención. Por lo tanto, ahí está el fundamento constitucional de cómo se protege la propiedad intelectual. Ahora, debemos tomar en cuenta que la propiedad intelectual es un todo, es el género, digamos, y se divide en dos especies. Por un lado, el derecho de autor, por otro lado, la propiedad industrial, y hay un tercer elemento que se ha venido desarrollando al amparo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que es la protección del autor y de la obra en el entorno digital. Y esto es bien importante que lo consideremos. A lo mejor a ustedes no les resulta tan evidente como a una generación anterior como la mía, donde no había las cantidades de información expuestas a nivel global en cualquier parte del mundo y en cualquier momento yo podía acceder a ello. Antes no existía esto, entonces hoy estamos frente a la exposición de grandes cantidades de información como nunca antes se había dado en la historia de la humanidad. Y bueno, dentro de esta información, por supuesto que se encuentran las obras que ustedes crean y son protegidas por nuestro orden jurídico. Pero vamos a ver cómo puedo yo distinguir que una creación puede ser protegida por la propiedad industrial, por el derecho de autor o por la propiedad intelectual digital. Bueno, lo primero que deben reconocer es que si la obra o la creación tiene fines mercantiles o industriales, me resuelve un problema técnico muy específico, me concede una ventaja competitiva frente a otros entes que concurren en el mercado y me sirve para diferenciar negocios, bienes o servicios, ese objeto que yo creé va a estar protegido por la propiedad industrial. Llámese, por ejemplo, una marca o llámese, por ejemplo, una patente. Pero si mi creación es una obra original que está fijada en un soporte material o digital y que es susceptible de reproducirse, divulgarse o darse a conocer al público en cualquier forma o medio, y está comprendida dentro de las bellas artes, la estética o la cultura en su sentido más extenso, esa creación va a estar amparada por el derecho de autor, y su creador va a tener una serie de derechos que más adelante vamos a ver en qué consisten. También, esto que más o menos en el ambiente físico ya está determinado, pues se ve cambiado al entorno digital, porque ahora la obra ha perdido materialidad. No ofrece una superficie física, como por ejemplo una escultura, un lienzo o un soporte material, por ejemplo un CD o un DVD, sino nos ofrece una interfaz interactiva. Es decir, vamos a poder interactuar con la creación. Además, se caracterizan porque tienen su máxima difusión en Internet. Entonces, con esto me gustaría que quedara claro cómo podemos distinguir cuando yo creo algo, si es protegida por la propiedad industrial, por el derecho de autor o por la propiedad intelectual digital. Ese va a ser nuestro primer elemento para determinar cómo podemos proteger nuestra creación, o mejor dicho, qué normas protegen a nuestra creación. Ahora, si son obras, en el caso de ustedes, protegidas por el derecho de autor, pues en el mundo es bueno saber que existen dos sistemas, el sistema de copyright o anglosajón y el sistema continental o de derecho de autor, que es el que adopta nuestra legislación. Cada uno nació, el continental en Francia, por eso se llama así, por ahí de finales de 1791-93, y reconoce los derechos morales o personales del autor. En cambio, el sistema anglosajón pues concede un sistema de privilegios y permite cualquier forma de uso y explotación del autor, incluso la transformación de sus derechos morales, que no se preocupen, ahorita vamos a ver en qué consisten. Lo importante de esta presentación es distinguir, o de esta diapositiva, que hay dos sistemas en el mundo. Ahora, ¿son muy diferentes entre sí? En realidad no. Se han llevado a cabo reformas legislativas y pactos internacionales o tratados internacionales, donde la idea es uniformar los sistemas para que en todo el mundo haya una legislación
uniforme que permita proteger a los autores independientemente de la nacionalidad o el territorio donde se encuentren establecidos. Ahora, algunas reflexiones. ¿Quiénes son autores? Todo lo que yo cree está protegido por la legislación. ¿Cómo puedo protegerlo? ¿Qué puedo hacer cuando se violen mis derechos? Vamos a tratar de responder esta pregunta. Lo primero que vamos a ver es qué es el derecho de autor. Y a grosso modo, esta es una definición que nos da la ley. A grosso modo podemos decir que es el reconocimiento de derechos en favor del autor que son de carácter personal y patrimonial. Los primeros son derechos morales y los segundos los patrimoniales. Digamos, en eso constituye el derecho de autor. Ahorita vamos a ver cuáles son los morales y cuáles son los patrimoniales. Muy bien, entonces ya vimos, si la ley reconoce en favor del autor ciertos derechos morales y patrimoniales respecto de las obras por él creadas, entonces ahora nos toca determinar quién es un autor, quién es considerado un autor y quiénes son titulares de derechos y cuáles son las obras susceptibles de protegerse. Veamos cuáles son. Bueno, pues el autor es toda persona física que ha creado una obra literaria o artística. Con esta definición nos quiere decir que se reconoce en favor de la persona humana cualquier tipo de actividad inteligible que esté dentro del campo de la literatura o de las artes. Algunas veces se determina que el autor no revela su verdadera identidad e utiliza un seudónimo para identificar sus obras. Por ejemplo, el Periquillo Sarmiento, que Fernández de Lizardi utilizó, etcétera. Quino, por ejemplo, el creador de Mafalda, etcétera. Pero el hecho de que aparezcan con seudónimo no les resta protección, sino que ya está identificado el autor y como tal será reconocido una vez que identifique sus obras con su nombre. Ahorita vamos a ver lo del registro. El registro no es un requisito necesario para que una obra esté protegida por la ley. Sin embargo, sí es muy recomendable en la práctica, porque eso nos ayuda mucho a tener una prueba de que somos los creadores de una determinada obra. Pero aquí lo importante es que el autor es la persona física que ha creado una obra literaria o artística. No es una definición que hoy está vigente, pero que se ha cuestionado actualmente, porque a través de inteligencia artificial, un robot o una computadora pueden ya crear obras, incluso pinturas o música, a través del suministro de algoritmos que le proporcionan determinada información y con base en ella puede crear. Pero eso todavía está en un tema legal muy pendiente por resolver, ¿no? Pero por lo pronto, nuestra legislación reconoce como autor a cualquier persona que crea una obra literaria o artística. Ahora, ¿es lo mismo autor que titular del derecho? Bueno, pues de principio sí. Cuando un autor crea su obra, inherentemente nacen con él todos los derechos morales y patrimoniales. Sin embargo, hay una excepción a esta regla de persona física. Hay obras que por su complejidad, por ejemplo, las obras cinematográficas, es difícil identificar un autor en lo individual. Por lo tanto, solo en este caso se reconoce como autores a las empresas de producción o a las personas morales productoras de estas obras. Y serán los titulares originarios de los derechos de autor. El autor que la crea, originariamente, al crear, inherentemente, obtiene la titularidad originaria sobre los derechos de autor. Sin embargo, el autor puede transmitir sus derechos, ya sea a través de un contrato, o porque la ley lo establezca, o porque soy empleado de una empresa y creo una obra, bueno, pues ya la empresa será el titular derivado de esas obras. A ellos se les conoce como causavientes de los autores. Entonces, el titular derivado es el que, por disposición normativa o por cualquier acto jurídico, adquiere la titularidad del derecho del autor. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una obra? Pues según la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es una autoridad que es una autoridad especializada de la Organización de las Naciones Unidas, ha determinado que la obra es toda creación cuya finalidad es apelar al sentido estético de la persona que la contempla. Pero esta definición no es suficiente como para considerar, generó muchos problemas al principio cuando fue concebida así la obra.
Entonces se creó un calificativo para que la obra fuera susceptible de protegerse. Y así hablamos de obra protegida. Entonces ya tenemos un autor, ustedes crean una obra, ¿y cómo puedo saber si mi obra va a ser protegida por la legislación o por la ley? Bueno, el primer requisito es que se trate de una obra original, de una creación original. ¿Qué significa esto? Que la obra no esté basada en una obra que ya sea preexistente. Es decir, que no esté basada en ninguna obra anterior. O bien, estando basada, se creó con autorización de la obra primigenia. Así hablamos de creación original o de obra derivada en términos de ley. Si yo creo una obra derivada sin la autorización del autor de la obra preexistente o primigenia, pues mi obra derivada no va a ser susceptible de protección por la ley. Entonces, primer requisito, que mi obra sea original, o sea, que no sea basada en otra obra preexistente, o estando basada, tenga la autorización del titular. También el segundo requisito es que la obra esté fijada en cualquier soporte material o digital. Esto es muy importante porque para términos de ley, las ideas en sí mismas no están protegidas. Mi idea tiene que estar materializada o digitalizada. Si no reúno con estos requisitos, a lo mejor yo tengo concebido crear algún tipo de creación vía un software y ya diseñé que mi tema va a ser, por ejemplo, los árboles en invierno, por decir algún ejemplo burdo. Y quiero que ese árbol que yo voy a crear esté con un contexto donde hay nieve, un lago que está congelado, donde hay un ciervo quizás buscando cierta cosa, o un oso, etcétera. En fin, esa concepción que de manera yo burda no podría estar, y se la platico a algún amigo, y ese amigo logra materializar la obra, y yo trato de ejercer alguna acción legal contra él, lo primero que me van a decir, a ver, tu soporte material o digital, para que se considere que sí fue una obra que se reprodujo sin tu autorización. No, pues es que solo lo pensé, yo se lo platiqué. Pues lo lamentamos, si tu obra no ha sido fijada en soporte material o digital, no es una obra protegida. El tercer requisito es que esta obra pueda ser percibida, divulgada, comunicada o reproducida en cualquier forma o medio, ya sea a través de radio, de internet, de un dispositivo, de un CD, de un reproductor de discos, de un reproductor de video, etc. Entonces, que esta obra pueda ser percibida para ser comunicada o reproducida en cualquier forma y medio, no importa, pero que cumpla con este requisito. Y pues el último requisito, por supuesto, que se trate de una obra literaria o artística, que están comprendidas todas las artes están comprendidas, cualquier técnica de realización de obras artísticas están protegidas, no importa, únicamente el único requisito que esté en el campo más sencillo dentro de las bellas artes o de la cultura, y con eso cumplimos nuestros requisitos para que nuestra obra sea protegida, sea original, fijada en soporte material digital, susceptible de comunicarse y reproducirse, y esté dentro del campo de las bellas artes o la cultura. Con eso ya podemos considerar que nuestra obra va a estar protegida por la ley. ¿En qué campos o qué obras, o mejor dicho, qué obras están protegidas y en qué disciplinas? Les comentaba que no hay una restricción en todos los campos literario, dramático, pictórico, dibujo, escultórico, plástico, caricatura, arquitectónica, en fin, lo que ustedes puedan determinar y cualquier técnica, porque incluso el valor estético o comercial de la obra no es condición para su protección. Si recuerdan, por ejemplo, esa figura de plátano fue una obra que se vendió, creo, en $600,000, ¿no? O este tipo de obras de dibujo que son protegidas y que se crean infinidad de productos para comercializarse, por el hecho de que están destinadas a comercializar productos, en esencia es una obra de dibujo, ¿no? Entonces, por ese motivo son protegibles. Entonces, no está restringido la rama o la disciplina a la que pertenezca nuestra obra, ni está supeditado su valor comercial, moral o artístico. Incluso puede no gustarnos o podemos hacer críticas a la obra y no por ese hecho va a perder su protección legal. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta también.
E igual las obras creadas por medios electrónicos, no importa en qué formato o bajo qué programa o plataforma o dispositivo estén determinadas. Pueden ser elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados, y van a estar protegidas por la ley. También por medios electrónicos a través del espectro radioeléctrico, redes de telecomunicaciones y el resultado de la transmisión. A lo mejor ustedes suben alguna de sus creaciones a su página de Facebook, ¿no? Y a través de ella se da la comunicación al público. No importa que ustedes lo hayan subido, su obra no pierde protección legal por estar en medios digitales. También, si son transmitidas por cable, ondas radioeléctricas, en fin, por radiodifusión, tampoco por haber sido difundidas en esos medios, perderán su protección legal. Ahora hay un tipo de obras bien interesante que actualmente está teniendo mucha boga. No sé si sean obras efímeras o no, pero lo cierto es que las obras creadas a través del token no fungible o NFT son algo que está teniendo un valor tanto artístico comercial muy alto. ¿Qué consiste estas obras no fungibles? Pues es un formato digital que permite asociar cualquier objeto virtual, ya sea imágenes, fotografías, animaciones, videos o videojuegos, a un certificado de autenticidad vinculado o creado bajo la plataforma blockchain. Este certificado, ¿qué virtud tiene? Digamos, le da a la pieza digital, artística digital, le da el carácter de única, no va a poder crearse otra igual. La obra va a ser inviolable, va a ser indivisible, no se va a poderse transferir, o sea, va a poderse vender o transmitir los derechos, no va a ser duplicable y sobre todo nos va a garantizar la escasez de la obra. Esta imagen que les pongo, por ejemplo, son los gatitos que se crearon a través de un videojuego. Entonces ustedes cuando ingresan al videojuego, a través de un token no fungible, pueden crear una especie de gatito único en su tipo y dotarle de ciertas características. ¿Cómo? Vamos a ver cómo. Miren, ahí está ese ejemplo de cómo ustedes pueden crear algún gato con características únicas e irrepetibles. Los CryptoKits, ¿no? Este tipo de obras son muy criticadas por algunos críticos, valga la redundancia, de arte ortodoxos, donde dicen que no tienen ninguna cualidad artística porque todo lo hace el algoritmo. Pero para algunos coleccionistas, pues este tipo de obras tienen un valor incalculable porque no podrá existir un personaje, por ejemplo, de estos de dibujo animado, electrónico digital, ninguno igual va a ser igual a otro. Por lo tanto, ¿y qué función tiene la plataforma blockchain para crear este tipo de obras? Bueno, pues es una base distribuida, transmisión punto a punto, permite la transferencia o la pseudonimidad del autor, los registros de la obra son irreversibles y incluso los creadores pueden crear una lógica computacional. ¿Y esto qué significa? Básicamente significa que va a haber una gran base de datos interconectada donde desde varias ubicaciones muchos usuarios van a poder acceder a las obras. Miren, por ejemplo, este catálogo Illuminate fue vendido en $690,000, alrededor de, fueron que creo que 70 imágenes de ese tipo, ¿no? A través de la tecnología blockchain. ¿Y esto qué permite? Pues que la interconexión entre varios usuarios van a extender físicamente la divulgación de las obras. Y va a haber una transmisión punto a punto, yo me puedo comunicar directamente con el autor o con un nodo central que va a almacenar y va a reenviar la información a todos los demás de que existe esta obra ahí. La transparencia como pseudonimidad. Si yo adquiero esta obra o yo la creo, puedo revelar mi identidad verdadera, pero si no la deseo, puedo hacer una identidad o optar por el anonimato para que terceros puedan identificarme. Aunque esto pudiera parecer que no hay seguridad respecto a quién crea la obra y quién la compra y quién la vende, la verdad es que la base de datos de blockchains sí tiene quiénes son los verdaderos autores o usuarios de esta tecnología. Y yo puedo transmitir
Una vez creado un registro blockchain para esta obra, va a quedar registrada y ya no van a poderse crear obras del estilo idénticas a esta. Eso es lo que me va a garantizar. Ahora, no la voy a poder modificar y cada vez que yo quiera transmitir a alguien que se interese en comprar esta obra y haya transmisiones, con eso va a quedar registrado durante toda la cadena lineal y la trazabilidad de la plataforma, quiénes fueron a través del tiempo los titulares de los derechos de esta obra y quién la creó. Además, yo puedo generar un modelo de negocio a través de algoritmos, es decir, puedo subastar, puedo crear un sistema para subastas, puedo crear un sistema de contratos inteligentes para que me la compren directamente a través del Bitcoin o cualquier otra moneda susceptible. Hay muchas en el mercado, ¿no? Lo cierto es que esta tecnología y estas obras artísticas son el boom por este momento en medios digitales. Hay obras que están adquiriendo a través de millones de dólares. Muchos críticos dicen que ha servido para el lavado de dinero, pero la verdad es que a través de esta tecnología sí se ha vendido mucho arte y se ha adquirido mucho arte a precios muy elevados, ¿no? ¿Qué va a pasar con ello? ¿Dónde están sus límites? No lo sabemos. Lo cierto es que este tipo de tecnología, hoy por hoy, es la que está en vanguardia en medios digitales. Ahora, hay varios tipos de obras, como se clasifican. Según el autor, puede ser un autor individual o un autor colectivo. Según su forma de comunicación, puede ser inédita, publicada o editada. Según su origen, puede ser primigenia o obras derivadas. Y por los creadores que intervienen, pueden ser de autor individual, de autor de coautoría o de autor en colaboración. ¿Okay? Hay muchas obras en particular que tienen sus propias reglas. Principalmente me gustaría hablar un poquito sobre la seriación y las obras. A ver qué pasó aquí, ya se movió todo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar sobre las obras en serie, por ejemplo, en el caso de la fotografía o de la pintura, ¿no? O de las obras vamos a ver. Ahí tenemos. La traducción se protege en la manera original en que se haya realizado, siempre y cuando se haya obtenido la autorización del autor en el idioma original. En el caso de las obras fotográficas, plásticas y gráficas, tiene reglas comunes. Se pueden enajenar y únicamente cuando se enajena una escultura, una fotografía o una obra gráfica o plástica, al quien la adquiere se le transmite el derecho de exhibirla y plasmarla en catálogos. No se le dan los derechos de autor, esos le siguen perteneciendo a ustedes, al creador, salvo que en el contrato se plasme que se transmiten los derechos patrimoniales de autor. ¿Okay? El autor puede oponerse a su exhibición cuando se perjudique su honor o su reputación profesional. Se requiere acuerdo para conceder el derecho a hacer reproducciones de esa obra. Y el derecho exclusivo a reproducir una obra no incluye el derecho para hacer cualquier tipo de artículo. No sé si, por ejemplo, ustedes han visto, por ejemplo, algunas pinturas de Frida Kahlo, donde de repente salen tazas o playeras, etcétera. Pues ese derecho de reproducción no incluye, salvo que así se haya pactado en el contrato. En el caso del acervo de Frida Kahlo, entiendo que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes, a quien le otorga las licencias para poder hacer la reproducción de sus obras. Lo mismo pasa en el caso de la fotografía. Cuando yo si yo soy fotógrafo y transmito los derechos sobre mi fotografía, no los pierdo en su totalidad o no los transmito en su totalidad. Siempre voy a tener el derecho para utilizarla como muestra de mi trabajo, ¿no? Y para fines culturales o educativos o para publicaciones sin fines de lucro. Cuando se trate de una misma obra que yo haga una producción en serie, o que ustedes, mejor dicho, que son los creativos, hagan una obra en serie, pues tendrán que numerarla. Y cada una de las obras en serie va a estar protegida como única y como original. Por ejemplo, aquí en la flecha que les pongo en color verde, se ve cómo el autor de este cuadro hizo la seriación a través de un 1, una diagonal y un 3. Quiere decir que de esta obra hay 3 ejemplares y los 3 ejemplares están protegidos como obra original. Lo mismo sucede en el caso de la obra escultórica.
Se puede hacer la reventa y eso les da un derecho a ustedes para obtener un beneficio económico. ¿Ok? ¿Qué se requiere para que yo tenga este derecho? Algunos le llaman el derecho de seguimiento. Cada que una obra de plástica, gráfica o escultórica es transmitida, si se hace a través de subasta pública en un establecimiento mercantil o interviene un comerciante, un agente mercantil o como les dicen, un broker, ustedes tienen derecho a que se les pague una participación del precio de venta. ¿Cuál? No se puede determinar. Se puede establecer con el propio agente mediador. Y si no, pueden acudir a una autoridad para que determine cuál es la participación que les corresponde. Este derecho, por supuesto, es irrenunciable y por siempre, y veremos ahorita los derechos, cuál es la vigencia de los derechos morales y de los derechos patrimoniales. Para la obra cinematográfica, su marco legal es complejo, pero basta decir que una obra audiovisual es aquella que se expresa con una sensación, a través de imágenes que dan la sensación de movimiento y puede tener o no sonido y que se hace perceptible por cualquier dispositivo técnico o tecnológico, ¿no? Y no les puedo, se había puesto estos derechos del productor de la obra audiovisual. ¿Cuáles son los principales derechos que les corresponden? En las obras audiovisuales, una vez que yo me comprometo a hacer una aportación como autor, ya sea de dibujos, de guiones, si soy el director, el realizador, el argumento, la adaptación o el diálogo, si soy el fotógrafo o la composición musical, una vez que yo me comprometo a facilitarlo o a transmitir derechos o a licenciar mis derechos para que se haga la producción audiovisual, no puedo retirarlos. Y el productor será considerado el titular de los derechos patrimoniales de la producción audiovisual en su conjunto, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Vamos a ver. ¿Qué les había dicho? ¿En qué consiste? Entonces, el derecho del productor de la obra audiovisual pues va a consistir básicamente en la autorización para la reproducción, distribución, exhibición, representación pública de la obra en cualquier forma o medio. Y cada contrato que celebra entre el autor y los titulares de los derechos y el productor requiere que haya una cesión ilimitada y exclusiva de los derechos patrimoniales sobre la obra audiovisual. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta porque, por ejemplo, algunos autores de guiones quieren otorgar solo licencias de autorización y no ceder sus derechos. Entonces, el productor se ve desalentado a adquirir esos guiones porque no va a tener el control total una vez que la obra audiovisual esté terminada. Entonces, importante un consejo que yo les doy, si van a hacer un guión, una transmisión, pues es preferible que cedan sus derechos a un precio razonable y que valga la pena, a que otorguen una licencia o que traten de negociar una licencia, porque normalmente no va a ser a través de licencia como van a adquirir el productor los derechos, porque no le da la seguridad de explotación por siempre de la obra audiovisual. Entonces es mejor una cesión de derechos donde sea bien retribuida. Ustedes ya no van a conservar los derechos, pero sí van a ser bien retribuida, para no desalentar al productor y adquirir los guiones que deseen. El software y las bases de datos también están protegidos como una obra literaria o artística. ¿Por qué motivo dirán ustedes? ¿Por qué programa de cómputo? Bueno, pues la verdad es que no se sabe por qué se incluyó en el derecho de autor. Algunos dicen que como el derecho de autor dura 100 años a partir de la muerte del autor, pues como es muy amplia su protección, se decidió protegerlo a través de estas leyes. Otros lo protegen como patente. En Estados Unidos, por ejemplo, los programas de cómputo, muchos de ellos se protegen patente, pero en el caso de nuestro país, se protegen a través de la ley del derecho de autor. Tanto para programas operativos como aplicativos. ¿Qué comprende el programa de cómputo? Pues puedo arrendar copias o ejemplares, la reproducción provisional del programa de todo o en parte, su traducción, su adaptación o arreglo, si es que yo lo deseo, cualquier forma de distribución, la de compilación o la ingeniería inversa, como se le conoce, y la comunicación pública del programa de cómputo. Esto es importante para todos que estén interesados en el desarrollo del diseño y el arte digital, porque normalmente desarrollan algoritmos y desarrollan algunos programas de cómputo para diseñar.
ejemplo, un artista mexicano fue Miguel Alférez, ¿no? A través de su obra Formas y Dimensiones, por ahí de 1970, creó un programa de cómputo para crear obras de diseño gráfico. Como dato curioso para que les interese. Las bases de datos no protegen más que la compilación de los datos, pero no me da derecho a utilizar contenidos en mi base de datos. Así, a grosso modo, es como lo podemos decir. Pero ahora, el tema que más nos interesa es cuáles son los derechos que corresponden a ustedes como autores. Por un lado están los derechos morales y por el otro lado están los derechos patrimoniales. ¿Cuáles son los derechos morales de autor? Básicamente son toda esa sensibilidad, sentimientos, emociones, ideas, reflexiones que ustedes plasman en la obra. Es todo el aspecto intangible que ustedes plasman en la obra lo que se protege a través del derecho de autor. Por ejemplo, un ejemplo que les podría ayudar. Por ejemplo, Fernando Botero, ¿no? Que se caracteriza porque su obra utiliza principalmente la técnica del volumonismo. Bueno, pues esa característica de su obra es lo que se protege con el derecho moral de autor. Es decir, que el derecho moral protege aquella relación inteligible que hay en el autor y todos los sentimientos y emociones que se reflejan en la obra por parte del autor. Ahora, estos derechos morales, tengan muy en cuenta que no son embargables, no son renunciables, duran siempre, son imprescriptibles y no pueden transmitirse. ¿Cuáles son estos derechos morales? El derecho moral de paternidad, que consiste a que el autor tiene el derecho a ser reconocido como creador de su obra. El derecho al seudónimo anonimato va a determinar si su obra va a ser divulgada con su verdadera identidad, con un seudónimo o de manera anónima, donde no se revela ningún rasgo de su identidad del autor. Del repudio o deslinde, al igual que tiene derecho a ser reconocido como creador, también puede oponerse a que no se le atribuya una obra que no es de su creación, ¿no? Esto normalmente se da cuando muere algún autor reconocido, de repente aparecen obras que estaban en algún lugar y espontáneamente aparecen, ¿no? Por eso, al autor en vida puede ejercer este derecho o sus herederos. Él también tiene el derecho a divulgar, o es decir, cómo desea él que sea divulgada su obra, o el derecho a mantenerla inédita, es decir, si no la quiere divulgar, si no la quiere dar a conocer, también es un derecho moral del autor. Otro derecho moral es el derecho moral de integridad, de modificación y de conservación de la obra. Esto significa que el autor es el único que puede autorizar o realizar las modificaciones a su obra, o de mantenerla íntegra y a salvo de cualquier deformación, mutilación o alteración, incluyendo el título, la forma o el formato en que se encuentra representada la obra. El derecho de conservación es el derecho de exigir que el que tenga la posesión de una obra, por ejemplo, plástica, artística, exigirle a cabo que lleve todos los actos necesarios para su conservación. Por ejemplo, acá por la Ciudad de México hay una ciudad que se llama Cuernavaca. Allí había un lugar que se llamaba el Casino de la Selva. Había un vitral que databa del siglo XVI, más o menos, 15-16. Con la extensión de la mancha urbana, una cadena de tiendas comerciales compró los terrenos donde se ubicaba ese inmueble y donde se ubicaba el vitral. Entonces, cuando llegaron a hacer la demolición de la construcción, algunos vecinos se dieron cuenta que estaban demoliendo el vitral y era muy representativo de la ciudad. Como no había quien pudiera identificar quién era el autor, los vecinos solicitaron como patrimonio de la ciudad, solicitaron a un juez que suspendiera la destrucción del vitral. Sin embargo, pues no todo en jurídico es rápido, expedito y pronto, como dice nuestra Constitución. Tardó mucho tiempo el juez en dar la suspensión de la demolición de la obra. Desafortunadamente solo se pudo, de 15 metros y medio que tenía el vitral,
solo se pudo conservar 1,5 metros intacto. Lo demás fue destruido. Se trató de reconstruir, pero fue muy difícil. Y por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo se puede ejercer el derecho a conservar la obra, restaurarla o mantenerla intacta. También quien hace programas de radio, televisión, por ejemplo, artículos o para periódicos o revistas, respecto de esos artículos, él va a tener el derecho a hacer una colección de ellos, ¿no? Y poderlo transmitir en vía de compilación. Ahora, si yo transmito mis derechos para fines comerciales, los derechos sobre mi obra, mis derechos patrimoniales, puedo en algún momento arrepentirme y decir, no, ya no quiero que mi obra se comercialice, por el motivo que yo quiera. Si yo deseo eso se llama un derecho de arrepentimiento o de retracto. Si lo puedo hacer, nada más tomen en cuenta que ustedes tendrán la obligación de reparar los daños y perjuicios que cause el retiro de su obra del comercio, ¿no? Ahora sí vamos a otra parte interesante, los derechos patrimoniales de autor. ¿Qué son? Son todas las facultades que la ley reconoce al autor para obtener los beneficios económicos que resulten del uso y explotación de su obra. Hay muchos tipos de explotación. A diferencia de los derechos morales, estos derechos sí pueden transmitirse, son onerosos, no se renuncian tampoco y sí tienen una temporalidad. Recuérdense que los derechos morales son perpetuos, a diferencia de los patrimoniales, que son temporales. Pero sin embargo es muy amplia la protección. Son 100 años en el caso de autor individual, 100 años a partir de la muerte del autor. Si es obra en coautoría, los 100 años contarán a partir de la muerte del último autor. Si es una obra que no se puede identificar cuál es el último autor, pues se determinarán los 100 años a partir del momento en que se sepa que fue divulgada. Entonces, estos derechos patrimoniales pues no son otra cosa que todos los beneficios económicos que se susciten por el uso y explotación de la obra. Hay muchos derechos patrimoniales de reproducción, publicación, edición, fijación material, comunicación pública, transmisión o radiodifusión, distribución de ejemplares, venta o transmisión o explotación o cualquier forma de uso, importación de copias, divulgación en cualquier modalidad, como adaptación, paráfrasis, y cualquier utilización pública de la obra en cualquier forma, siempre y cuando no exista una limitación o una excepción al derecho de autor. Entonces, esos son nuestros derechos morales, nuestros derechos patrimoniales. Recapitulando un poco para entrar al contrato. El autor es la persona física que crea una obra original, fijada en un soporte material o digital, susceptible de reproducirse y que esté comprendida dentro de las bellas artes. Tiene dos tipos de derechos, morales y patrimoniales. Los morales son perpetuos, inalienables, imprescriptibles y no se pierden con el paso del tiempo, a diferencia de los patrimoniales, que son todos los beneficios económicos que corresponden al autor por el uso y explotación de su obra. Estos derechos duran 100 años a partir de la muerte del autor o del último de los autores o de su fecha de divulgación. Ahora, hay muchos contratos, dependiendo del tipo de derecho, hay muchísimos contratos, pero los más conocidos son las licencias de uso o la cesión de derechos. Digamos que la licencia es como un arrendamiento. Yo autorizo a otro que use y explote mis derechos. Y la transmisión o cesión de derechos es como ser propietarios de una casa, adquirir la propiedad, ¿no? En las licencias de uso no se traslada la titularidad del derecho. Únicamente el autor va a autorizar ciertas maneras o modalidades de uso de su obra. Este va a ser temporal, debe ser por escrito y de cualquier manera yo voy a tener derecho, además del pago por esa autorización, a percibir las regalías por ejecución y comunicación pública. Y yo celebro este contrato, lo puedo inscribir en el Registro Público del Derecho de Autor, que ahorita vamos a ver. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas. Es muy sencillo distinguir. Si es en exclusiva, yo ya no puedo autorizar a otros esos mismos derechos. Si no es en exclusiva, yo conservo esa facultad de autorizar a otros. A diferencia de la transmisión, ya vimos que la licencia es como un arrendamiento. Y en la transmisión se adquiere la propiedad o la titularidad de los derechos de autor. Así el titular de los derechos cedente
transmite total o parcialmente sus derechos a otra persona llamada cesionario. Esta transmisión de titularidad debe existir siempre, siempre, siempre un pago en favor del autor. No puede haber transmisión de derechos gratuitas. Eso siempre tómenlo en cuenta. Siempre debe haber un pago en su beneficio. Por eso se dice que la cesión de derechos debe estar de acuerdo con la ley, es decir, respetar sus derechos morales y patrimoniales, ser onerosa, percibir un pago en favor del autor, ser temporal por el tiempo que acuerden las partes y ser por escrito. Si no hay contrato escrito, no hay transmisión de derechos en términos de ley. Aunque en la realidad tengan testigos y que estuvo mi primo junto a mí, yo le transmití y él vio cómo me transmitieron los derechos sobre esta obra, no, tiene que ser por escrito. ¿Ok? Hay obras que se crean bajo relación laboral. Si no se establece si el patrón o el trabajador es el autor, corresponderán en partes iguales la titularidad del derecho. O bueno, mejor dicho, si no se establece, se presume que el patrón es el titular del derecho, pero pueden establecer que el patrón y el titular puedan ser ambos titulares del derecho. El contrato de obra por encargo. Este contrato es muy usado, sobre todo en artes plásticas y obras de ese tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque una persona tiene una idea. Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, que me hicieran un retrato de mi persona, que esté con traje, porque como soy abogado, pues debo guardar la formalidad, con corbata, ¿no? Que esté en un juzgado con un mazo y un martillo. Quiero que me hagan así. La concepción de la obra fue mía. Sin embargo, yo no tengo las cualidades artísticas que ustedes tienen, ni tengo el talento, ni tengo todas esas cualidades que ustedes sí tienen. Pues yo soy abogado, yo no soy un creativo, yo no soy un artista. Entonces yo a alguno de ustedes les digo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esta obra. Pues esa idea concebida, la ley me la reconoce. Y aunque ustedes siguen siendo autores de la obra, por el hecho de yo haberla concebido, a través de un contrato de obra por encargo, los derechos patrimoniales de divulgación, integridad y colección van a ser míos, aunque ustedes sean creadores de la obra. Yo le voy a dar las características de cómo la quiero, qué tamaño, qué tipo de técnica, etc. Y ustedes siempre van a ser reconocidos con sus derechos morales y van a percibir un pago por esa obra que yo les encargué. Pero como la concepción fue mía, entonces los derechos son míos. Esa es la característica de los contratos de obra por encargo. Otro contrato muy usado es el publicitario. Aquí básicamente las obras o las creaciones se utilizan con fines de promoción, propaganda o publicidad para anuncios que serán transmitidas en cualquier medio, sean impresos, escritos o digitales. La característica es que esta autorización que se da para su uso solo es por 6 meses y puede pactarse hasta por periodos de 6 meses hasta por 3 años, ¿no? Esa es la característica. Ahora vamos rapidísimo a los procedimientos. Hay muchos procedimientos para protegerlos. Actualmente la ley fue reformada apenas el año pasado y hay muchos procedimientos para protegerlos. Básicamente hay infracciones administrativas, se los digo así porque ya estamos con el tiempo encima y sí me gustaría que platicáramos sobre sus dudas. Están las infracciones administrativas, donde básicamente se le impone una multa a quien haya violado los derechos del autor. Están las acciones civiles, que básicamente es para reparar los daños y perjuicios que se causen por utilizar o por violar cualquiera de los derechos morales o patrimoniales del autor. Eso lo determina un juez civil. Y están los delitos, que básicamente es la reproducción no autorizada de una obra o negar la calidad de autor al derecho de paternidad. Básicamente es usar, distribuir, comercializar una obra sin autorización del titular. Digamos que son las administrativas, las civiles y las penales. Ahora, hay varios mecanismos. Puede ser una junta de avenencia ante el autor, que es una junta de conciliación. Y ahora se incluyó un aviso de baja, tipo las reclamaciones que presentamos en Facebook, ¿no? Donde yo me ostento como titular de un video, de una imagen, o una fotografía o algo,
y notifico al operador de la plataforma que esa obra es de mi titularidad. Le avisa, le tengo que identificar qué contenido infractor es, él va a emitir mi queja si reúno los requisitos que me pide, le va a notificar a la persona o al usuario que está utilizando ilegalmente mi obra, la va a bajar. Si el otro en el reclamo no acredita tener la autorización o el derecho sobre ese contenido, pues se queda abajo, y con eso consiste básicamente el aviso de baja de contenido en medios digitales. Ahora vamos a ver un poquito el registro de obras. Como les decía, el registro no es necesario para que yo sea protegido por la ley, pero sí es indispensable en el ambiente práctico, en la realidad jurídica. Este registro se tramita ante la Dirección del Derecho de Autor, y su trámite es muy sencillo. ¿Qué documentos necesito? Necesito 2 ejemplares originales de la obra, llenar un formato que me va a pedir mis datos generales, mi nombre, mi domicilio, en qué consiste mi obra, si fue divulgada o si es obra inédita, desde cuándo fue creada, en qué consiste mi obra. Voy a pagar 290 pesos. Este formato se presenta por duplicado, igual con 2 ejemplares de la obra. Por ejemplo, si es obra escultórica, pues no voy a poder anexar 2 ejemplares, pero sí puedo anexar, por ejemplo, 2 fotografías de ella. O si es un disco con letra y música, bueno, pues 2 CDs que lo contengan. Voy a pagar mis 290 pesos, la voy a presentar en la Dirección de Registro de Obras del INDAUTOR, y si allá donde ustedes se encuentren no hay, busquen la oficina de la Secretaría de Cultura, y a través de esa oficina de la Secretaría de Cultura se manda acá para México a través de ellos su obra para que quede registrada. En la ventanilla van a revisar que cumpla todos los requisitos, les van a dar un acuse con un sello de que se recibió la obra, la van a analizar un coordinador, y si está todo en orden, les va a pedir el certificado y se los van a entregar. Este trámite dura aproximadamente 15 días. Y básicamente eso constituye el registro público del derecho de autor. Puede registrarse cualquier tipo de obras, ¿eh? Hay un registro internacional que es el ISBN, que es el International Standard Book Number. Este es un identificador para obras impresas y digitales. Con actualmente en la ley, como fue reformada, se le da un peso importante, porque con él se puede identificar a los autores, a los editores de obras literarias, audiovisuales y de discos compactos. Es un número único basado en la ISO 2108, y básicamente va a identificar quién es el editor, quién es el autor y el título de la obra, para que ustedes puedan identificarse. No es lo mismo que el registro público, pero en cierto momento les puede servir. Igual que el número internacional para publicaciones periódicas, que básicamente lo utilizamos mucho en la academia para identificar publicaciones editadas, arbitradas, o revistas, anuarios, directorios y periódicos, y para el sistema de puntaje para el CONACYT, ¿no? Esto nos ayuda mucho, pero esto es para verificaciones de revistas o publicaciones periódicas. Y bueno, creo que estamos en tiempo ya. Me hubiera gustado profundizar más, pero el tema es muy amplio. La verdad es que espero haya cumplido con las expectativas y les haya dado yo un panorama de en qué consisten los derechos que les pertenecen. No sé si tengan algún tipo de pregunta o comentario que quisieran compartir. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por su excelente conferencia. La realidad es que es tanta información que estoy como cargadísimo de información. Tengo 2 dudas muy puntuales. La primera es si el derecho de autor es internacional. Por ejemplo, ¿qué pasa si mi obra está registrada en México, pero alguien infringe, digamos, eso en Indonesia, por mencionar un caso? Y la otra es sobre los NFT, si están descentralizados a través del blockchain, ¿qué código lo rige? ¿La Constitución o qué? Muy bien. Bueno, respecto al reconocimiento del derecho de autor, pues esa calidad no se pierde independientemente de dónde esté registrada la obra.
el derecho de autor nace con la creación misma. Entonces, en el caso de México, pues no se requiere registro, pero les comentaba que sí es recomendable obtenerlo. Si, por ejemplo, se hace una reproducción de su obra maestro en Indonesia, como dice, pues por ese solo hecho de que su obra sea explotada en otro territorio, no va a perder sus derechos morales ni patrimoniales sobre la obra. Habrá que determinar qué derechos están reconocidos en ese territorio. Normalmente, casi todos los países del mundo, podemos decir, ya están incorporados al sistema de la OMPI, que celebra diversos tratados internacionales. Y uno de ellos es el tratado de la OMPI sobre derechos de autor. Y entonces, si el territorio está suscrito ese país está suscrito a ese tratado internacional del que México es parte, su obra va a estar protegida. Y no estándolo, se deberá ajustar a la legislación de cada territorio. Entonces, en ese caso, su obra siempre va a estar protegida en cualquier territorio. Lo único que hay que determinar qué derechos tiene reconocidos de país en país, porque cambian en algunos aspectos. Ahora, en el caso de la tecnología blockchain, pues se rige por los términos y condiciones que la propia plataforma establece. No hay, digamos, como un código, ¿no? Como un código civil. No hay un código blockchain, sino son los términos y condiciones que el proveedor del servicio o el operador del servicio provee. En este caso hay muchas plataformas. Está la propia plataforma Bitcoin, que él mismo puede proveer los términos y condiciones. Está Petrum también. Ahí yo suscribo los términos y condiciones para adquirir el servicio. Y mi obra que yo plasme o que autentifique con el certificado digital, que es lo que me otorga la plataforma Bitcoin, pues una vez que yo suscriba y establezca mis algoritmos y mis términos y condiciones, pues ya quedará protegida una vez generado el archivo blockchain. Eso habla la trazabilidad y el conjunto de nodos que se da. Aquí en México, por ejemplo, hay la ley FinTech, que trata de regular las monedas virtuales, pero todavía no tiene el alcance que se espera porque, como sabemos, pues la plataforma blockchain es a nivel global, ¿no? Eso más bien se diseñó esa ley para tratar de establecer aquellos bancos o instituciones financieras que van a utilizar las criptomonedas. Pero para Bitcoin y para blockchain son los términos y condiciones de cada operador y proveedor del servicio. Muchísimas gracias. Joaquín, yo tengo una pregunta. En el caso de las artes escénicas, en el caso de las artes escénicas, ¿se puede registrar, por ejemplo, como obra derivada el montaje de un texto dramático, siempre y cuando el montaje tenga no sé, un tratamiento distinto, un tratamiento plástico escénico único? Esa parte, el tratamiento plástico escénico del texto dramático, puede generar derechos de autor o tienen necesariamente que estar anclados a la obra original, al texto dramático? Bueno, aquí hay dos aspectos. Por un lado, se protege lo que es el guión. Ese va a estar protegido como obra literaria. Pero otra cosa es la coreografía, la obra coreográfica. Esa puede ser protegida de manera independiente como una obra original y primigenia. Por ejemplo, no es lo mismo que yo literariamente diga, en un ambiente, ¿no?, semioscuro, donde la luz de la luna transmitía una emoción de miedo, por ejemplo. No es lo mismo que lo escriba a que yo lo represente a través de una escena coreográfica, o incluso de la creación del arte de la escenografía. También son protegibles. ¿Cómo lo hago? Pues haciendo una grabación de mi representación. Entonces yo soy el autor de la coreografía o de la escenografía, presento mi video o mis fotos de lo que yo hice y lo registro. En ese caso, como son obras efímeras, por ejemplo, se da la representación, se da una temporada, ¿no? Ya no se vuelve a hacer, pero de repente se da esa misma obra en otro estado o en otro territorio. Y nos damos cuenta, muchos quedan sorprendidísimos de cómo, pues me copió prácticamente todo. Lo único que cambió fue el color de fondo. Para eso nos va a servir nuestro registro, para hacer el reclamo por la violación de nuestros derechos. En ese caso, se queda protegida.
¿Alguien más? Uno por uno, porque si no se pasma la plataforma. No sé si alguien tiene un comentario o una duda. Hola, yo tengo una duda. Buenas Sí, tardes. sí, Por ejemplo, a mí me piden una pintura por encargo y Ajá. yo, pues a mis pocos conocimientos, entrego esta como carta de, ¿cómo se llama? De que es una obra original por mí y que los derechos quedan reservados a mí para publicidad o lo que sea, o sea, o reproducciones. Yo le pongo eso y se lo entrego firmado es lo que yo llego a hacer cuando me hacen un encargo. Ah. No sé si eso ya queda avalado de que si adelante me piden mi pieza para para alguna publicidad en redes sociales, esto me proteja Sí. o tengo que hacer algo más. Mira, la obra por encargo normalmente a quien te encomienda la obra le corresponden los derechos, pero si tú obtienes esa negociación también es válido, ¿no? O sea, es válido que tú puedas conservar ciertos derechos que tú quieras sobre tu obra. Y si la otra parte está de acuerdo, ya has suscrito el documento en esos términos. Hay un principio que se llama el principio de independencia en derecho de autor. Eso significa que el autor únicamente va a ceder o a licenciar los derechos que él expresamente establezca en el contrato, en el documento. Cada derecho es independiente entre sí, y que tú confieras o autorices otros no implica que también estás autorizando los demás. Entonces, tú lo haces muy bien en el caso de que tú dices, bueno, estos derechos yo me los reservo, porque yo quiero seguir haciendo, no sé, ejemplares de la obra o hacer otro tipo de productos con mi obra y me los tengo reservados. Si la otra parte está de acuerdo con eso, es totalmente legal. ¿Tendría que pedirle que firmara al cliente? Sí, en el caso sería lo mejor. Ahora, recordemos que los contratos en derecho de autor deben ser por escrito, ¿no? Entonces sí sería conveniente que te firmara ese documento para que tú a la postre no pudieras tener un conflicto. Que en este caso la falta de contrato te beneficia a ti como autora, pero digo, no es lo ideal, porque puedes terminar la disputa mostrando tu documento en un 2x3. Entonces, si no tienes el documento, vas a tener que acreditar ciertas cosas procesales que es un vía crucis. Si puedes tener el documento de entrada o de inicio, sería ideal. Muchas gracias. Sí, de nada, Angélica. Pues creo que alguien más. Bueno, aprovechando el silencio, una pregunta más y un caso pueda sonar un poco fatalista. En el caso de los derechos de autor, ¿existe algo así como un intestado? Sí, claro. Recordemos que los derechos del autor no se pierden con la muerte de él. Es como cualquier otro bien, nada más que aquí hablamos de bienes intangibles. Entonces los derechos de autor son heredables. De hecho, pues muchas veces cuando el autor no deja testamento pueden, y ya de repente salen, por ejemplo, en el caso de la música, pues muchos herederos, ¿no? Muchos hijos que nadie conocía hasta ese momento, y muchos reclaman regalías, etcétera, y se dan las disputas por los derechos sucesorios. Y sí pueden heredarse los derechos, los derechos de autor a través de testamento, que de hecho es lo ideal también, porque recordemos que los derechos patrimoniales duran 100 años después de la muerte del autor. ¿Esto por qué se da tanto tiempo? Porque se quiere incentivar la creación. Es decir, un autor que se ve motivado a que puede dejar un patrimonio por 100 años a sus descendientes, se ve motivado a crear más y crear más y crear más. Entonces esa es la razón de ser, de darles plazos tan amplios de protección a los autores. Y esos derechos, pues obviamente se transmiten por vía testamentaria. Y aún no habiendo testamento, se tiene que hacer un juicio intestamentario. Ahí lo importante, por ejemplo, Chespirito, su testamento es de 800 páginas, tiene obras literarias, artísticas, audiovisuales, etcétera. Es increíble su testamento de cómo está, de guiones de películas, de guiones de teatro, de adaptaciones, de traducciones, y tiene un catálogo impresionante.
y a uno les dio la titularidad, a unos de sus herederos, la titularidad de, por ejemplo, del programa de televisión, a otros les dio los guiones de teatro, a otros los guiones de televisión, y a cada uno les repartió. Pero si él no hubiera hecho eso, de todas maneras los derechos le correspondían a sus hijos o a su esposa en su momento, quienes tuvieran derecho a ello, y hubieran tenido que inventariar todo eso, pero él sí tuvo la previsión de hacer su testamento y enlistar todas las obras que creó y todos los derechos que correspondían a cada uno de sus herederos. Así es. Perdón por abusar de su tiempo, pero pensando un poco en la pregunta de la maestra Bejarle, ¿qué sucede en el caso de las alteraciones parciales de una obra? Por ejemplo, aquí en Ensenada hubo un caso en el que un pintor pues, se quejó de que otro pintor hizo una obra muy parecida. Híjole, ahí hay que ver si no es una copia, ¿no? Que solo introdujo elementos no esenciales de la obra. Entonces, como dije, hay una obra original y se pueden hacer obras derivadas si tiene la autorización de la obra primigenia. Aquí, evidentemente, lo que yo entiendo que el autor de la segunda obra nunca reconoció que copió o hizo una reproducción de la otra obra. Entonces, lo que le correspondía ahí al autor de la obra original es demandar, ¿no?, la reproducción no autorizada de su obra a través de ejemplares. O también el derecho o la violación a su derecho moral de integridad de la obra, porque si le introdujo elementos o solo partes de su obra, pues eso significa que la modificó y la mutiló para hacer una obra diferente, sin su autorización, por supuesto. Entonces ahí en ese tipo de casos hay que tener cuidado respecto, porque tiene que ver con una cuestión muy delicada que es la apreciación artística, algo bien subjetivo. ¿Quién va a determinar si es copia o no es copia de él? Pues algún experto. Yo creo que ese tema se iba a dilucidar o se podría haber dilucidado a través de expertos en arte para que determinaran si había o no una reproducción no autorizada. Por ejemplo, algo muy similar sucedió, por ejemplo, con algunas canciones de Maná, que un autor peruano, algunas notas coincidían con creo que era Mariposa Traicionera, esa canción, ¿no? Y había unas notas que coincidían con el ritmo que tenía la canción de Maná, y por ese hecho los demandó. En ese caso, bueno, pues un experto en música es el que iba a determinar si había o no reproducción. Pero Maná, en su ánimo de no entrar en controversias, pues resolvió el problema de manera conciliatoria, ¿no? Pero así se dan muchos. Ahora también dicen, bueno, el derecho de cita, ¿no? El derecho de citar algún texto. Hasta qué tanto, que no hay digamos, un parámetro matemático que nos pudiera decir cuándo no es una reproducción o una copia de todo el texto. Entonces, sí es, la mayoría de las veces en ese tipo de disputas, sí se determina a través de un experto en la disciplina que corresponde a la obra. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar, ampliar sus dudas. Con gusto las ampliamos, como digo. ¿No? Bueno, pues. Y Tamara, adelante. Sí, Hay una tengo pregunta más. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, a mí me queda duda. Por ejemplo, en mi caso, tomo fotografías y pues las comparto, pero en redes sociales. Ajá. No, según yo, Instagram había cambiado sus políticas, como de que tú subes tu fotografía y como que cualquier persona la pudiera tomar, y como que se quitaban los derechos de autor y no te tenía que pagar ni te tenía que pedir permiso. En ese caso, como ¿qué recomienda para, por ejemplo, para como lo digital, cuando quieres compartirlo, tener como tu propia página como para tener esos derechos y que como que se respete, o que procede como para como cuidar tu trabajo, pues de que no venga cualquier persona y te lo robe?
Sí, mira, ese es un gran mito que existe. Dicen que cuando nosotros disponemos de alguna obra en redes sociales, por ese solo hecho de hacerla pública ya perdemos nuestros derechos. Y no es así. La verdad es que solo le damos una licencia a la plataforma para que las use, ¿no? Y esa licencia es perpetua. Pero eso no quiere decir que estés renunciando a tus derechos. Es lo primerito que nos debe quedar claro. Ahora, ¿qué te recomiendo si tú quieres hacer? Porque es obvio, es lo de hoy, hacer pública tu obra para que te conozcan. Hablábamos del principio de mayor de difusión en Internet, de las obras protegidas por la propiedad intelectual en ambiente digital. Y es lo de hoy, o sea, no puedes prescindir de ese medio, ¿no? Entonces, lo que yo te recomiendo es que vayas a Creative Commons. Es un sistema de licenciamiento donde es a la carta. Tú dices, ¿para qué vas a permitir el uso de tu obra? Si únicamente quieres, autorizarla para que ellos lo vean, vas a decir, esta obra está disponible bajo la licencia. Hay 6 tipos de licencia Creative Commons, dependiendo de lo que tú quieras. Si tú solo quieres para que se conozca tu trabajo, pero no quieres que nadie la reproduzca, que la use con fines de lucro, que la divulgue o que haga obras derivadas, en la plataforma Creative Commons tú vas a poder obtener esa licencia. ¿Cómo la obtienes? Pues te suscribes a la plataforma, subes tu contenido y te va a generar una licencia. Y ese vínculo lo vas a ir pegando en los sitios web donde tú quieras. De tal manera que si yo accedo y veo, fotografía de Itamar, ¿no? Su fotografía sobre, no sé, el Golfo de Baja California, ¿no? Y sale un panorama del mar. Y dice, y tú pusiste tu licencia Creative Commons que dice licencia 4.1, que es un licenciamiento únicamente para uso en Internet sin fines comerciales, siempre que se otorgue el reconocimiento del derecho de autor, etcétera. Entonces yo ya voy a saber que tú únicamente me estás permitiendo ver la imagen, no la voy a poder utilizar para ningún otro fin. Entonces esa plataforma Creative Commons es muy benevolente y te ayuda mucho, y es muy sencilla de usar. Es más, utiliza simbología para que tú puedas crear tu propia licencia a la carta. Entonces, de tal manera que, por ejemplo, yo veo y a pesar de que tú tienes esa licencia visible, yo digo, esa foto está muy bonita, pues ahora voy a comercializar tazas, ¿no? Y agarro tu foto y hago un diseño que ahora es muy sencillo pegar la imagen en una taza y yo empiezo a vender taza. Y por azares del destino tú te das cuenta que tengo mi cuenta en Mercado Libre y dices, oye, pero esa es mi foto. Entonces tú ya vas a poderme hacer la reclamación tanto en Mercado Libre o con un juez para que te indemnice. La indemnización es el 40% del precio de venta de cada producto o servicio que constituye una violación al derecho de autor. Resulta que yo vendí 1 millón de tazas a 20 pesos, ¿no? Entonces eso, si tú logras acreditar que eras la titular, que lo acreditas con esa licencia Creative Commons, que no me autorizaste para fines comerciales ni para usar tu obra de cualquier modo, entonces tú ya podrás primero bajar mis productos de la red, de la plataforma. Y segundo, vas a poder acudir a un juez a que te repare los daños causados, a un juez civil o denunciarme por un delito de derecho de autor. O si quieres simplemente que me multen, vas a ir al INAUTOR o al INPI a denunciar la violación de tus derechos. Entonces, lo que yo te recomiendo es esa. Ahora, si no te gusta los tipos de licencia, porque son 6 versiones de licencia que hay en Creative Commons, tú puedes crear tus términos y condiciones de uso. Siempre más, tú entras a cualquier página y ves términos y condiciones. ¿Esos quién los hace? Los hacen los operadores de la plataforma. Entonces tú dices, tienes este material disponible y te autorizo únicamente para verlo. No lo puedes reproducir, no puedes utilizarlo con fines de comercio, etcétera, etcétera. Y ahí, como es tu página, como es tu plataforma, pues tú pones y son tus obras, tú estableces los derechos que quieres conceder o no quieres conceder. Eso sería mi recomendación, Itamar. Muchísimas gracias por contestar todas nuestras preguntas. En realidad estoy muy emocionado por toda esta conferencia. Creo que muchas veces, más que resolver preguntas, generan todo un universo de cuestionamientos sobre las posibilidades del derecho y las implicaciones en la producción artística, teatral, intelectual en general. Valoramos muchísimo todo lo que ha compartido con nuestra comunidad estudiantil, con el profesorado,
con el público de fuera que nos visita. Le queremos hacer un pequeño reconocimiento. De un segundito en lo que se abre. Compartimos la constancia. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Artes, otorga la presente constancia al licenciado Joaquín Elizalde por haber impartido la conferencia El autor y la obra protegida en el marco del segundo encuentro de industrias creativas y emprendedurismo por la realización plena del hombre, Tijuana, 11 de marzo de 2021. Estamos sumamente agradecidos con usted como universidad a título personal. Qué bueno que la maestra Claudia García y la maestra Emma Guadalupe apoyaron a gestionar este evento. Y por supuesto, muchísimas gracias a usted por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos, a las autoridades, a la maestra Emma, al maestro José Luis, Claudia. En fin, no quisiera dejar de mencionar a nadie, pero en realidad por las facilidades que me dieron y la oportunidad, y sobre todo a los chicos que me soportaron esta hora ahí desde sus casas, y cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes, de verdad, me quedo muy agradecido con ustedes. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día y muchas gracias a todo el público asistente. Gracias, hasta pronto. A nombre del maestro Salvador León Guridi, director de la facultad, que tuvo que salir a otra reunión, le agradecemos su trabajo, su maravillosa charla, y seguimos en contacto. Que estén todos muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.